Hola a todos, vamos a mirar una pequeña explicación acerca de la incertidumbre y las mediciones. Entonces, en especial, ¿qué vamos a mirar acá? Entonces, normalmente cuando uno va a un laboratorio toma diferentes medidas, pero esas medidas jamás van a ser exactas. Las medidas exactas no son viables, no son posibles. Siempre hay algo lo que uno llama incertidumbre o errores en la medición, ¿sí? Y esos errores de la medición se dan de dos tipos. Los primeros se llaman errores aleatorios y los segundos se llaman errores sistemáticos. Entonces, miremos en qué consiste cada uno de ellos. El primero, que se llama errores aleatorios, tiene que ver con lo siguiente, con las limitaciones de la escala o la pantalla en la que se esté usando para medir los datos que se están tomando. Un ejemplo claro puede ser esto de acá. Entonces, yo puedo decir que quiero mirar las variaciones de temperatura del hielo y estas variaciones de temperatura pueden ser 0,1 grados centígrados, luego puede subir o cambiar a 0,2 grados centígrados y así sucesivamente. Pero si yo tengo un termómetro cuyas escalas de temperatura van de un grado a otro grado, pues lo que va a pasar claramente es que las variaciones menores que esto no las voy a percibir y voy a tener una incertidumbre en los datos de cuánto subió en 0,1, 0,2, porque la escala no me ayuda para eso. Entonces, a eso se refiere como limitaciones de la escala. Por otro lado, puede ser la pantalla, digamos que son las pantallas digitales en donde yo estoy mirando el resultado. Un ejemplo, no sé, que puede uno pasar es si está mirando los detalles de una fotografía en un monitor, pero ese monitor no tiene buena resolución, entonces los detalles de esa fotografía pues no los voy a ver muy fácilmente por la resolución de la pantalla. ¿Listo? Otra de las razones por las cuales se dan errores y no hay mediciones exactas es la lectura en diferentes posiciones. Entonces yo puedo decir que yo tengo, por ejemplo, acá una regla y entonces yo voy a medir cuánto mide una persona. Entonces si esa persona que lo va a medir está mirando desde abajo, pues va a percibir que la altura de esta persona va a ser mayor que lo que en realidad es. Lo que debería haber hecho es estar de pie y mirar más o menos a la altura de la persona para que el dato quede más preciso. Entonces, las posiciones o las lecturas desde donde uno mira, en este caso, elementos análogos como las reglas, por ejemplo, también son un factor importante de los errores que se puedan tener. Otro, la irregularidad en tiempos de reacción. Entonces, imagínense que alguien quiere determinar, no sé, el tiempo que se demora un carrito ir desde un punto A hasta un punto B. Y entonces cada vez que empieza acá, pues pone el cronómetro a marcar y aquí pues pone el tiempo final. Pero el tiempo o la reacción que tiene el humano que está haciendo esto para parar el cronómetro, pues es unos milisegundos después de que ve el carro pasar por el punto B. Esos milisegundos o esos segundos de tardanza, pues también nos dan una incertidumbre o un error del tiempo exacto que se tardó el carrito. Por otro, puede ser la dificultad de realizar observaciones que cambien muy rápido en el tiempo. No sé, hay algunas reacciones en química, en biología o en física también que ocurren procesos con tiempos muy cortos y cuando hay tiempos muy cortos, pues también será difícil medir las variables que están involucradas ahí. Entonces, esto de acá es lo que uno llama normalmente los errores aleatorios en las mediciones. Aparte de esos, también hay unos que se llaman los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos están más asociados sobre todo a los instrumentos que están mal calibrados. Por ejemplo, este es un dibujito de una balanza y esta balanza no está calibrada en cero. Lo que quiere decir es que todas las medidas que yo vaya a tomar de aquí en adelante, pues van a tener el mismo error sistemático de los números que no están en cero. Entonces, ese es un error de calibración que está asociado con los errores sistemáticos. Entonces, cuando uno ya es consciente que el hecho de hacer mediciones implica errores o incertidumbres, entonces uno tiene que hablar de dos palabras importantes. El primero es actitud y el segundo precisión. Entonces, son diferentes, pero tienen una relación. Entonces, cuando uno habla de exactitud en un dato que está midiendo, lo que está diciendo es que se conoce el valor correcto. ¿Qué es el valor correcto? El valor esperado. Un ejemplo, digamos que yo voy a medir la gravedad de la Tierra y yo sé por la teoría que me debe dar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cualquier dato que me dé diferente a ese, pues obviamente este es el dato, digamos, experimental, pues está muy cerquita de esta, pero no es igual. Entonces, la exactitud del dato es cuando el dato que se da en la experiencia
daría exactamente el de la teoría o el que la teoría uno esperaría que diera. Pero esto no es posible por lo que acabamos de ver de los errores aleatorios y los errores sistemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de la precisión o la exactitud de un dato, se debe conocer en la teoría cuál es el valor esperado o el valor correcto. Ahora, cuando no se conoce esto, está la otra versión que es que el dato medido sea que tenga precisión. Un dato puede ser preciso, pero no puede ser exacto. Entonces, un ejemplo puede ser un reloj que yo lo adelanto 5 minutos. Puede ser muy preciso en el tiempo de ahí en adelante, pero sabemos que el hecho de haberlo adelantado quiere decir que no es exacto con la hora que debería marcar. ¿Listo? Aquí voy a poner un ejemplo de acá para simular la diferencia entre lo que no es preciso y no es exacto y si es preciso y si es exacto. Entonces, aquí esto simbolizará los datos que uno toma en un laboratorio que se esperaría que den. Entonces, aquí los datos en el parte amarillo. Y estos de acá son los datos que obtengo en la experimentación en la vida real. Entonces, en este caso, vemos que ninguno de estos está en la parte donde debería estar, es decir, este dato no es exacto y tampoco es preciso porque los datos están muy dispersos unos respecto a otros. Entonces, en la segunda de acá tampoco es exacto porque los datos no están acá, pero a diferencia del anterior, los datos están más junticos, no tienen tanta dispersión, están casi iguales. Entonces, yo puedo decir que son datos precisos, pero no son datos exactos. En el tercero de acá puedo decir que de todas esas mediciones, uno dio en lo que se esperaba que diera, o sea que hay un dato que es exacto, pero los otros son muy dispersos unos con otros, o sea, no es preciso. Y el último, que es lo que uno esperaría que se diera a nivel como de la manera más correcta, pero que no es posible, es que los datos fueran tanto precisos como exactos. Entonces, exactos porque todos dan lo que deberían haber dado y todos están muy junticos, no hay dispersión de los datos, cosa que esto es muy difícil de llegar a un laboratorio, pero pues para que vean la diferencia entre lo que es preciso y es exacto. Entonces, hasta aquí de este primer video en donde estamos introduciendo las mediciones en un laboratorio y el concepto de incertidumbre, que es el análogo errores aleatorios sistemáticos y concepto de exactitud y precisión. ¿Listo?